tío. Grábelo y súbalo a su canal de YouTube. No, ese canal es nefasto. Bueno, a ver. O sea, sean honestos, si la grabo, ¿la van a ver la clase? No creo. No la Pero van a claro que ver. vamos a Usted ver. quiere ¿Cómo la no la luz. Claro vamos a que ver? A ver vamos si. Sí, a la ver. vamos a Sí, ver. Auxiliar. vamos a Darle darle like, like. Vamos a ver, comentar todavía. síganla. Ya, Recording in progress. ya la estamos grabando. Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo lo que viene a ser antibiograma. Ustedes ya conocen lo que viene a ser el análisis microbiológico, cuáles son los pasos que lo conforman. ¿Cuáles eran? ¿Quién se acuerda? Examen directo, ¿Ya? tensión, Extinción de cultivo, granización Nielsen. cultivo, diferenciación, ¿Ya? ya, Identificación. identificación, Antibiograma. Antibiograma y por último el informe final, ¿cierto? Esos son los pasos. El último que se va a realizar en laboratorio como tal es el antibiograma. Como todas las clases, tenemos primeramente los objetivos del día de hoy de la práctica, entre los cuales vamos a tener definir claramente lo que es un antibiótico, identificar las principales familias de antibióticos, realizar un antibiograma, interpretar un antibiograma diferenciando gérmenes sensibles y resistentes, y por último, identificar los principales mecanismos de resistencia a las bacterias. Esta parte de acá de realizar un antibiograma, con suerte la vamos a estar realizando ya la siguiente semana. La doctora ya va a estar sanita, ya va a estar capaz de ir a la universidad, y van a realizar con ella la práctica, así que la próxima vez que se la encuentren va a ser realizando la práctica. Ya les digo de que no se vayan a poner nerviosos, respóndanle porque ustedes ya saben la teoría, repasen un poquito antes de ir al laboratorio, repasen medidas de seguridad, repasen todo lo que viene a ser la parte teórica de la tensión de Gram, el Nielsen, el cultivo, examen directo, todo eso, repásenlo. Y cuando toque ya la práctica con la doctora, ustedes van a saber de lo que ella está hablando, así como van a poder contestarle si es que llega a hacer una pregunta. Todavía no está definido cómo los vamos a dividir, ya que son 44 inscritos en total, y de manera realista es imposible que todos entren en un laboratorio, ni siquiera los más grandes. Entrarán a lo mucho unos 25 por ahí. Así que estamos viendo de dividirlos. Ya se les va a avisar por los grupos, así que de eso no se preocupen. El antibiograma. Bueno, el aislamiento. Disculpe, ¿Sí? en caso de que nos dividan, ¿vamos Ya. a pasar clases en diferentes horarios o No. van a dividir el horario? No, se respetaría el horario. Esto debido a que en el laboratorio, cada laboratorio ya ha sido designado para un, vayamos a decir, para un subgrupo, para un auxiliar. Y sí o sí se tiene que respetar esa hora, porque ni bien nosotros lo terminamos de usar, viene otro grupo a usarlo. Así que es sí o sí dentro del horario. ¿Ya? No se preocupen por eso. Gracias. El aislamiento de identificación de un agente infeccioso a partir de una muestra clínica proveniente de un paciente no es suficiente para impartir un tratamiento adecuado. En el laboratorio microbiológico se dispone de varios métodos para informar al médico sobre la susceptibilidad de un microorganismo, ya sea sensible o resistente, a un antibiótico determinado. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que nosotros teníamos nuestro, vayamos a decir, como que nuestros 3 pilares no fundamentales? Teníamos la clínica, teníamos epidemiología y teníamos laboratorio. ¿Cómo es que llegábamos al diagnóstico presuntivo? Es decir, a esa idea de lo que podría ser la enfermedad. Era a través de estos dos, ¿cierto? Clínica y epidemiología. ¿Qué se anota en la clínica? ¿Se acuerdan? Signos, síntomas. ¿Cuál es la diferencia entre signos y síntomas? Signos lo que Los signos podemos son ver. objetivos, los síntomas son subjetivos. Síntomas Como decir el subjetivos. paciente. Ya, muy bien, perfecto. Me gusta de que hayan quedado claros esos conceptitos. Van a ver ahí chicos que ya llegan a tercero y aún no lo tienen del todo claro, y que ustedes ya lo estén dominando es algo bueno, me gusta. Ya. Entonces, a partir de estos dos llegábamos a nuestro diagnóstico presuntivo, y en base a esto solicitábamos qué pruebas laboratoriales se necesitaban, ¿cierto? Y ya en el laboratorio comenzaban. Primero se hace un examen directo,
¿Qué voy a observar en un examen directo? ¿Se acuerdan? Leucocitos, ¿qué más? Eritrocitos, Eritrocitos, células epiteliales y hongos. Y hongos, ¿ya? Leucocitos, eritrocitos, células epiteliales y hongos. Ya, muy bien. Luego pasaba a hacer mis tinciones, es decir, iba a teñir todo lo que se encuentre en la muestra biológica. Aquí ya iba a poder observar las bacterias, su morfología y quizás alguna manera en la que se organizan, ¿cierto? Luego de las tinciones, ya sea de Gram, de Ziel-Nielsen, pasaba a hacer mi cultivo. En el cultivo, ustedes se acuerdan que yo tenía mi cajita Petri y ahí se veían todas las colonias, ¿cierto? Y ya, si esto lo llevabas al microscopio, los laboratoristas tienen sus técnicas para saber identificar a las bacterias. Y te decían, bueno, esto es un Escherichia coli, esto es un Staphylococcus aureus. Listo, está perfecto hasta ahí. Ya sé cuál es mi bacteria que está causando el cuadro, hay la correlación clínica, tengo mis datos epidemiológicos, tengo cuál es mi agente causal, pero ahora toca escoger el tratamiento. ¿Cómo es que lo voy a escoger el tratamiento? Hay dos maneras. Hay la manera empírica. La manera empírica será en base a la experiencia que yo tengo o que he visto o que se reporta en libros, en documentos, en revisiones bibliográficas, de que te dicen, bueno, si tenés una infección por un Streptococcus pyogenes, dale amoxicilina. Ya, ok, esa es la manera empírica. Yo agarro y digo, es un Streptococcus pyogenes, ya, amoxicilina. Esa es una manera. La otra manera, que va a ser mucho más específica e inclusive sería la manera ideal en la que todos apliquemos tratamiento antibiótico, es llevando a hacer una prueba de susceptibilidad antimicrobiana. ¿A qué nos referimos con prueba de susceptibilidad antimicrobiana? Va a ser en sí la prueba del antibiograma. Vamos a estar exponiendo las bacterias que están causando esta infección a distintos antibióticos y vamos a ver el efecto que tienen estos antibióticos sobre las bacterias. Vamos a ver si la bacteria es sensible a ellos o si es resistente. ¿Quién se acuerda cuál es el concepto de una bacteria sensible? Lo vimos en el tema de antibióticos. Que es eliminada por el antibiótico. ¿Ya? El antibiótico la puede destruir. ¿Y una bacteria resistente? Que no la puede. El medicamento. Ya no la puede destruir, ¿cierto? Viene el antibiótico y la bacteria es como que solo lo mira y no le hizo nada. El antibiótico ya no es capaz de hacerle frente a la bacteria. Entonces, ya con eso nosotros tenemos una idea. Bueno, este Streptococcus pyogenes ha desarrollado resistencia a las aminopenicilinas. Bueno, entonces ya no le doy aminopenicilinas. Voy a buscar otras opciones que sean capaces de destruir a la bacteria. ¿Ya? El primer objetivo del antibiograma es el de medir la sensibilidad de una cepa bacteriana que se sospecha es la responsable de una infección a uno o varios antibióticos. En efecto, la sensibilidad in vitro es uno de los requisitos previos para la eficacia in vivo de un tratamiento antibiótico. Cuando hablemos de in vitro, nos estamos refiriendo al laboratorio. ¿Por qué decimos in vitro? Que sería como en vidrio, ¿cierto? Estamos hablando de los tubos de ensayo, estamos hablando de las cajitas Petri. Es un ambiente artificial, básicamente. Cuando hablamos in vivo, en vivo, nos referimos a tejidos u organismos vivos, en este caso el humano. ¿A qué nos referimos con la sensibilidad in vitro? Es uno de los requisitos previos para la eficacia in vivo. Aquí vamos de que si vemos que en el antibiograma, en nuestro agar de Müller-Hinton, hay una clara sensibilidad de la bacteria al antibiótico que estoy aplicando, ya en el paciente aplicando ese tratamiento antibiótico, claramente va a haber también una eficacia. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Ya. Vamos. En lo que viene a ser las distintas pruebas de susceptibilidad a los antibióticos, vamos a tener varios métodos. Tenemos tres principalmente. Tenemos el método de difusión del disco en agar, también llamada la prueba de Kirby-Bauer, que esta es la prueba utilizada más comúnmente para realizar el antibiograma. Luego tenemos el método de dilución en caldo o en agar, en la que vamos a medir la concentración inhibitoria mínima, es decir, la cantidad mínima que debe haber de antibiótico para que éste sea eficaz contra la bacteria y la logre destruir.
Y por último tenemos es el método más novedoso, une tanto la prueba de Kirby-Bauer como el método de dilución en caldo, los une, es el método de la cinta o epsilómetro o e-test, ¿ya? Hablemos primero del más común, es el método de Kirby-Bauer. Este es el que ustedes tienen desarrollado en la guía. Me acuerdo cuando me tocó a mí dar por primera vez este tema, a mí solo me habían enseñado lo que viene a ser el método de Kirby-Bauer, pero la doctora mencionaba otros métodos en la guía, que son los anteriores que vimos, y dije, bueno, vamos a investigar un poquito, y ya les terminé dando, me acuerdo a mis estudiantes, una clase ya un poquito más larga, ¿no? Y ¿cuál es la importancia de esto? Es esto último que les dije. Este es el método más novedoso, el del epsilómetro. Es el más novedoso, es el último que hay, y es el que quizás nosotros vayamos a estar utilizando más que estos otros dos, ¿de acuerdo? Y también ahí viene la importancia en que ustedes los conozcan. Y bueno, referente al segundo método, el de dilución en caldo, no se lo usa tanto de manera convencional, así en nuestro medio, para cualquier tipo de infección, pero sí llega a ser importante porque van a ver que el conocer las SIM de cada antibiótico es importante a la hora de administrar tratamiento y también a la hora de comprender ya bibliografías más complejas, más a profundidad, ya cuando les toque leer lo que viene a ser la parte de infectología en los libros de medicina interna, todos hablan de SIM, más que de dosis, vayamos a decir, porque eso es aparte. Todo es a partir de las concentraciones inhibitorias mínimas. Es por eso importante de que ustedes vayan ya conociendo y familiarizándose con estos conceptos. Bueno, hablando ya del método de Kirby-Bauer, aquí en el fondo tenemos una imagen de lo que es. Aquí pueden ver la cajita Petri y ven estos disquitos de acá son discos antibióticos. Este método comprende lo que se denomina un antibiograma o prueba de susceptibilidad bacteriana frente a drogas específicas. Estas drogas específicas son estas de acá. Van a ver que tenemos estos disquitos, ¿cierto? Alrededor de toda nuestra caja Petri, nosotros tenemos estos disquitos. Cada uno de estos discos son como unos discos de papel, de cartulina, que están impregnados con antibiótico, ¿ya? No es que esto sea un comprimido de antibiótico que yo lo puedo ingerir y va a causar su efecto en mi cuerpo, no. Son como unos papelitos impregnados. ¿Qué es lo que voy a estar observando en el método de Kirby-Bauer? Si es que alrededor de estos papelitos hay crecimiento no de bacterias. ¿Cómo es que lo voy a ver? Todo esto de acá, todo esto de acá, todo eso que ven ahí, es el estriado del cual habíamos hablado en la anterior clase, en el cultivo de bacterias. Todas estas son bacterias de que yo pasé con un hisopo. La pasé por toda mi cajita Petri. Y luego coloqué mis discos antibióticos. Hay antibióticos que no le han hecho efecto. Claramente aquí pueden ver de que las bacterias han crecido alrededor del disco. En cambio, hay otros antibióticos que ya han sido un poquito más fuertes y que sí han sido capaces de destruirlas. Y van a ver que alrededor del disco antibiótico no hay bacterias. ¿Se dan cuenta? ¿Pueden verlo? Esto de acá, que hay alrededor del disco antibiótico que no tiene nada de crecimiento, esto es conocido como el halo. Me indica que la bacteria es sensible a este antibiótico, ya que no pudo crecer alrededor del mismo. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Ya. ¿Cuáles son los materiales, equipos y reactivos que voy a utilizar para realizar el método de Kirby-Bauer? Estos son los materiales que ustedes van a estar utilizando ya las próximas semanas. Vamos a utilizar una regla, una pinza anatómica, termómetros, placas de Petri, hisopos, tubos, gradillas. Vamos a utilizar autoclave, estufa de 35 grados centígrados, un refrigerador, microscopio, pHímetro. ¿Se acuerdan para qué servía el autoclave? Para destruir las colonias de bacterias. Ya, para esterilizar objetos, ¿cierto? ¿Quién se acuerda de la diferencia entre
antisepsia y esterilización. La antisepsia se realiza en objetos inanimados, lo que va a destruir la 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 forma flora vegetativa, de la creo. bacteria, pero no el No esporo. la esporo. La esterilización va a causar la destrucción del esporo y de la forma vegetativa en objetos inanimados. Ya, en antisepsia es en tejidos vivos, no objetos inanimados. ¿Ya? Pero está muy bien. En la antisepsia vamos a destruir forma vegetativa, pero no el esporo. Y en la esterilización vamos a destruir ambas en objetos inanimados. Muy bien. Reactivos. Vamos a utilizar el agar de Müller-Hinton, solución fisiológica y discos antibióticos. ¿Quién se acuerda un poquito del agar de Müller-Hinton? Que ya lo conocimos en la anterior clase. Vamos, voluntarios, si no comienzo a llamar. Ya. Vamos a llamar entonces. Está Judy Montserrat Ascarruns Mendoza. Sí, o sí. Buenos días, Judy. ¿Te acordás de un poquito de lo que habíamos hablado del agar de Müller-Hinton? ¿Qué color tenía? ¿Qué bacterias crecían en él? ¿Para qué lo utilizábamos? No, sí. ¿Alguien se acuerda? Era el agar que se usaba para, si no me equivoco, para hacer los antibiogramas. ¿Ya? ¿Qué más? Eh, No es selectivo, no era selectivo. ¿Ya? ¿No es selectivo? Muy bien, perfecto. Es incoloro y amarillo. Perfecto, muy bien. Ya es un agar no selectivo. ¿A qué nos referimos con no selectivo? Es que distintas bacterias, prácticamente todas las bacterias y microorganismos, aparte de bacterias, van a crecer en esta agar. Bueno, es el utilizado para realizar las pruebas de susceptibilidad, para realizar los antibiogramas. Ha sido normado por la OMS como este estándar. Y sí, es incoloro o con una tonalidad media amarilla. Perfecto. Aquí pueden ver ya un poquito más los materiales. Tenemos los tubos con solución fisiológica, que aquí les había hablado que para realizar el cultivo agarraba un hisopo, lo sumergía en mi muestra biológica, de ahí al tubo con solución fisiológica, y ya esto recién lo llevaba para realizar el estriado. El realizar un antibiograma mediante la prueba de Kirby-Bauer es básicamente realizar otro cultivo, pero ya añadiendo los discos antibióticos. Aquí tenemos el agar de Müller-Hinton, tenemos nuestra gradilla para colocar los tubos de ensayo, tenemos los discos antibióticos que vienen en unos tubitos que uno los saca con pinzas. Ahorita les voy a mostrar ya una mejor imagen. Aquí tenemos la pinza anatómica. Y este sería un esquema de cómo debe quedar nuestra cajita Petri con los discos antibióticos distribuidos alrededor. ¿Qué es lo que se realiza? ¿Cuáles son los pasos? Primero realizamos la suspensión de la bacteria. Esto es lo que le mencioné, que con un hisopo estéril se seleccionan 2 a 3 colonias de la bacteria, ya en nuestro primer cultivo que hemos hecho para la identificación, y se hace una suspensión en un tubo con solución fisiológica estéril. Luego, se va a sembrar en agar Müller-Hinton en 3 direcciones, en toda la superficie, procurando que no queden espacios sin cubrir. Luego pasamos a la aplicación de antibióticos. Una vez sembrada la placa, se eligen los antibióticos a testear y se aplican en el agar Müller-Hinton donde se ha sembrado la bacteria en cuestión. ¿Cómo es que vamos a elegir estos antibióticos a testear? Ustedes saben que los antibióticos ya tienen su espectro predeterminado, ¿cierto? Hay algunos que son efectivos contra gram positivos, otros contra gram negativos. Hay antibióticos que son efectivos contra bacterias anaerobias, ¿cierto? Entonces yo voy a utilizar ya este conocimiento previo y de esta manera voy a elegir cuáles serían los antibióticos que creo más convenientes para tratar a esta bacteria. Por ejemplo, si me toca vayamos a decir Staphylococcus aureus, que es un coco gram positivo, ¿cuáles antibióticos usaría? ¿Quién se anima a decir alguno?
Vancomicina. Vancomicina, ¿ya? ¿Cuál más? Macrólido. Macrólidos, ¿cuál más? Y la linezolid, si no me equivoco. Linezolid, muy bien. ¿Qué más? Cefalosporina. Ya podemos utilizar algunas cefalosporinas. ¿Y cuáles no utilizarían? La penicilina. Las penicilinas naturales, ¿cierto? Es como que ya no, ni las tomo en cuenta, porque sé que más que seguro que el estafilococo ya tiene cierta resistencia y no sería una buena opción de tratamiento. Entonces no voy a colocar un disco de penicilina en el antibiograma. ¿Bien? Más o menos es esa la lógica que siguen los microbiólogos a la hora de realizar esta prueba. Estos son los discos antibióticos. Ustedes, como pueden ver, vienen en estos tubitos y vienen uno apiladito, uno encima del otro. Se los debe sacar con pinza. Cada uno de estos tubitos dice ahí el nombre del antibiótico que llevan. En este caso, a ver, tenemos IPM, es imipenem, si no me equivoco. Y aquí tenemos el agar sangre. Aquí tenemos gentamicina, tetraciclina, cefotaxima, cefasolina. ¿Qué cosa, Daniel? Es que se cortó mi internet y quería preguntar qué habías dicho de los medicamentos, antibióticos, perdón. De los antibióticos, como de cuál utilizo para el antibiograma. Ah, ya, eso era, gracias. Ya, lo repito entonces. Para realizar el antibiograma, basándome en los conocimientos que tengo del espectro que tiene cada uno de los antibióticos, voy a colocar los que sé que la bacteria va a ser sensible, los voy a enfrentar contra esos antibióticos. Por ejemplo, en el caso de un bacilo gram negativo, claro que no voy a colocar una penicilina natural, porque sé que va a ser resistente, e inclusive algunas aminopenicilinas igual no le van a hacer mucho frente a un bacilo gram negativo, pero a un coco gram positivo es muy probable que ya haya sensibilidad, así que a esas bacterias sí voy a tratar de colocarles discos antibióticos de betalactámicos de una menor, ¿cómo llamarlo?, intensidad, ¿ya? Estos son los discos, vuelvo a repetir, cada uno de estos discos, en los tubitos está señalada qué antibiótico posee, y como pueden ver, en cada uno de estos papelitos igual hay una sigla y viene un número. ¿A qué me estoy refiriendo con esta sigla y con este número? Van a ver ustedes. Esta sigla de acá viene a ser el antibiótico con el que está impregnado ese papelito, ¿ya? Y este número de acá es la concentración. Entonces, yo sé que por acá, por ejemplo, tengo tetraciclina a una concentración de 30 microgramos por ml. Bueno, es decir, que a este papelito de acá lo impregnaron con una solución que tenía una concentración de 30 microgramos por ml de tetraciclina. Y ya luego voy a agarrar cada uno de estos discos y los voy a llevar aquí a mi agar de Müller-Hinton, separados los unos de los otros. ¿Por qué separados? Esto es para evitar la confusión al momento de interpretar el antibiograma de si hubo realmente sensibilidad de la bacteria o si lo que ocurrió fue que hubo un sinergismo antibiótico. ¿A qué me refiero con sinergismo antibiótico? Pasa de que cuando yo junto dos antibióticos, mucho más si tienen mecanismos de acción distintos, van a potenciarse el uno al otro. Y si una bacteria tenía, vayamos a decir, una resistencia intermedia a ambos, si lo junto a ambos, es como la bacteria ya no va a saber qué hacer porque va a estar muy ocupada tratando de detener a ambos antibióticos y va a ser destruida finalmente. Eso es lo que se realiza cuando tenemos bacterias multidrogos resistentes, ¿ya? Aquí tenemos una listita de, bueno,
Arriba nos dice, nos señala el espectro que tiene cada uno de estos antibióticos y nos da una lista de los mismos y cuáles son las siglas que hay en los discos. Bueno, estas siglas cambian a veces entre países, ya que a veces las autoridades sanitarias modifican, pero por lo general se mantienen las mismas, ¿ya? Luego de colocar mis discos, ¿qué es lo que sucede? Llevo a incubación, se va a incubar a 35 grados centígrados durante 18 a 24 horas. Pasado este tiempo se va a realizar la lectura. ¿Cómo es que se realiza la lectura de antibiograma? Va a ser observando el halo que posean los discos antibióticos alrededor suyo. Se leen los resultados midiendo el diámetro de los halos de inhibición del crecimiento que aparecen alrededor de los discos de papel. Habíamos visto, a ver, aquí tenemos esta imagen, está mucho mejor. Podemos ver que están aquí los disquitos, y esto que ustedes ven aquí más opaco son las bacterias. Son puras colonias bacterianas, ¿ya? Todo esto que ven aquí opaco. Pero pueden ver que alrededor de los discos antibióticos hay un espacio más clarito, ¿cierto? Este espacio más clarito no está con bacterias, está libre de bacterias. ¿Qué me da a entender? Que este antibiótico de acá fue capaz de destruir a todas las bacterias alrededor suyo. No permitió siquiera que las bacterias avancen, ¿ya? Se creó ese perímetro alrededor del antibiótico que no permite que crezcan las bacterias. Es decir, las bacterias son sensibles al antibiótico, ya que el antibiótico las llega a destruir. En cambio, si vemos este disco de acá, podemos ver que sí hay bacterias alrededor suyo. Si bien ha hecho el intento de detener su llegada, su crecimiento, es mínimo, es mínimo. Esto de acá yo lo reportaría como resistente. Y este de acá, por ejemplo, sería sensible. ¿Ya? Y eso es lo que nos dice en esta diapositiva de acá. Tamaño de inhibiciones, con eso es lo que nos señala discos antibacterianos. Crecimiento normal alrededor de estos dos discos de acá, es decir, la bacteria es resistente al antibiótico, no le hizo nada. En cambio, en estos otros de aquí sí podemos ver que hay cierto halo alrededor del antibiótico, así que la bacteria está presentando distintos niveles de sensibilidad hacia los mismos. Según el antibiótico y la bacteria, la efectividad será diferente. Un antibiótico efectivo tendrá una mayor capacidad de difusión en el medio antibiótico que un antibiótico que no sea efectivo contra esa cepa bacteriana. Entonces, la medida de un halo cambiará de acuerdo a si es una bacteria sensible, si es una bacteria moderadamente sensible o de sensibilidad intermedia o resistente. ¿A qué nos referimos con esto? Un antibiótico efectivo tendrá una mayor capacidad de difusión en el medio que un antibiótico que no sea efectivo contra esa cepa bacteriana. Es lo que ya les había mencionado, de que pueden ver todo esto opaco son bacterias. Los antibióticos que han llegado a destruir a las bacterias, fíjense, han creado un perímetro alrededor suyo, es decir, se ha difundido bien el antibiótico en el agar y ha evitado ese crecimiento bacteriano. En cambio, un antibiótico que no le hace nada a la bacteria, vean cómo la bacteria ha crecido alrededor del mismo sin ningún problema. Y ya con esto, volvemos al punto de la segunda diapositiva de que la sensibilidad in vitro es clave para poder administrar un buen tratamiento in vivo. ¿Ustedes cuál de estos no le darían al paciente para un tratamiento ya real de una infección? A ver. Donde el hilo está reducido. El que es resistente. Este de acá, ¿cierto? Este ya no le daría, porque ya me está demostrando que el antibiótico no es capaz de detener a la bacteria. En cambio, estos otros 5 de acá, sí los puedo ver y claramente digo, están destruyendo la bacteria, no le están dejando avanzar. Entonces, estos sí llegan a ser opciones de tratamiento. Ya para el informe final, para la interpretación, dependiendo del tamaño del halo, entonces voy a señalar si es sensible, si tiene sensibilidad intermedia o si es resistente, con cada una de estas siglas. Ahorita vamos a ver unos ejemplos al respecto. Ya, aquí está muy bonito. Este viene a ser el urocultivo de una paciente ya de la tercera edad. Era una paciente de
creo que ya tenía como 94 años, 96 años, si no me equivoco. Ya era mayorcita, ¿se dan cuenta? Eh, Siempre arriba va a venir el nombre por motivos de privacidad, no del paciente, no lo estamos compartiendo. Aquí nos señala qué estudio se realizó, urocultivo. Si fue un urocultivo, ¿qué muestra biológica se pidió? Orina. Orina. Y aquí si ven abajo nos dice qué método se utilizó y la muestra, orina, chorro medio. Todo esto ya lo vamos a estar explicando un poquito mejor cuando veamos el tema de infecciones del tracto urinario. Aquí nos señala primero examen directo. Podemos ver células o células epiteliales en escasa cantidad, leucocitos de 10 a 15 por campo microscópico, eritrocitos de 2 a 3 por campo microscópico. ¿Se acuerdan los valores normales de los leucocitos y eritrocitos? A ver, en leucocitos, ¿hasta qué número se consideraba normal? 20. No, menos. Hasta 12, dijo. 12. 10 hasta 12 es lo normal. Perfecto. Aquí ya tenemos de que hay un aumento, ¿no? Ya tenemos hasta 15 por campo. Entonces ya estamos viendo de que hay una infección. Eritrocitos de 2 a 3. ¿Quién se acuerda de los valores normales? De 0 2 a a 2. 5. 5, creo que De 0 a 5. De 0 a Ya, de 0 a 2 es lo ideal, que no hayan. Aquí tenemos de 2 a 3. Son poquitos. Todavía no diría que llegue a ser un sangrado microscópico, pero ya está habiendo un aumento de la cantidad de eritrocitos por campo. Tinción de Gram. Fíjense cómo se notifica. Abundantes bacilos Gram negativos. Muy bien. Recuento de colonias, esto lo vamos a ver más adelante, pero la idea es que de 0 a 10 de 0 a 40 era contaminación, de 40 a 80 es resultado dudoso, y arriba de 80.000 unidades formadoras de colonias por mililitro de orina es infección urinaria. Aquí ya tenemos estos parámetros de infección urinaria confirmadísima y además nos está hablando de gran cantidad de gram negativos. La orina humana es estéril. De que hayan colonias de entrada nos está diciendo de que ha habido o una irregularidad en la toma de muestra o en este caso ya sabemos que es una infección por el aumento de los leucocitos, por las unidades formadoras de colonias por ml de orina y porque además hay abundantes bacilos gram negativos, ¿ya? Agente número 1 causante de infecciones urinarias en mujeres adultas, Escherichia coli. Escherichia coli es un bacilo gram negativo. Cultivo bacteriológico, se aísla Escherichia coli. Ahí está, cumplimos también con la parte epidemiológica. Cultivo micológico, sin desarrollo. Antibiograma, fíjense cómo se registra también. En este caso, si no me equivoco, este es un antibiograma de la clínica Foglianini. Nos da si la bacteria es sensible o resistente. Aquí no nos está notificando si hay una resistencia intermedia. Sensible a amicacina, imipenem, nitrofurantoína, ipiperacilina más tazobactam. El tazobactam, ¿ustedes recuerdan qué tipo de sustancia era? Inhibidor de beta-lactamases. Perfecto. Y esta bacteria es resistente a ácido nalidíxico, que es una quinolona, ampicilina, que es una aminopenicilina, cefotaxima, ceftazidima, son cefalosporinas, ciprofloxacina, que es una quinolona fluorada, gentamicina, aminoglucósido, trimetoprima, sulfametoxazol, que estos conforman el clotrimoxazol y la cefasolina. Como pueden ver, son cefalosporinas como que de bajo rango, ¿cierto? Son de las primeras generaciones. ¿Qué observaciones nos da este laboratorio? Cepa productora de BLE. ¿Qué era BLE? ¿Se acuerdan? Beta-lactamasa de espectro extendido. Extendido. Amplio es BLE. BLE es extendido, es aún más grande. ¿Qué antibióticos llegaba a hidrolizar una cepa productora de BLE? Cefalosporinas hasta, ¿qué generación? Segunda. No, Tercera. Hasta Tercera. cuarta.
hasta cuarta generación, ¿cierto? Y aquí podemos ver ese ejemplo. Fíjense, todas nuestras cefalosporinas las mandó a volar. No les hizo nada. ¿Qué opciones de tratamientos tenemos entre las cepas productoras de BLE? Voy y busco agentes que no sean betalactámicos o pueden ser igual carbapenems. Amicacina es un aminoglucósido, imipenem es un carbapenem, nitrofurantoína es un nitrofurano. Y aquí, si bien tenemos una ureidopenicilina, que es la piperacilina, la estamos juntando con un inhibidor de betalactamasa. Y esto ya lo está haciendo capaz de destruir a la bacteria. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Ya. Pasemos acá. Tenemos un examen bacteriológico de secreción vaginal. El examen directo nos notifica células epiteliales en regular cantidad. Tenemos leucocitos. Fíjense, en este laboratorio no nos dice tantos por campo microscópico. Solo nos dice hay o no hay. Leucocitos, regular cantidad. Tricomonas vaginalis no se observan. Este es un parásito, ¿ya? Tricomonas vaginalis. Células de levadura u hongos no se observan. Tinción de gram positivos abundantes. Bacilos gram positivos abundantes tipo lactobacillus. Aquí es donde volvemos a la anterior clase que dijimos es importante conocer la microbiota normal porque así vamos a saber qué es lo que debería estar y qué no debería estar. Aquí, cuando nos habla ya en cultivo bacteriológico, abundantes colonias de Staphylococcus aureus y abundantes colonias de Lactobacillus sp. Fíjense que hay uno de los dos que está en negrita. ¿Cuál es? Las colonias de Staphylococcus aureus. Esto es porque el Lactobacillus acidophilus o Lactobacillus de Doederlein son bacterias que conforman la microbiota normal de la vagina. Entonces, que haya una buena cantidad de estas es inclusive algo bueno, ¿ya? Ya que estas bacterias van a prevenir de que haya una proliferación de hongos, de parásitos, que haya cambios en el pH. ¿Qué es lo que nos preocupa acá? El Staphylococcus aureus, porque hay una abundante cantidad, no debería haber. El cultivo micológico no se observó desarrollo de hongos hasta 48 horas de incubación. Y ahora, el antibiograma, fíjense, lo están realizando contra Staphylococcus aureus, no contra los lactobacillus. Esto es porque los laboratoristas saben que el lactobacillus es parte de la flora normal, entonces no hay ningún problema. El problema es el Staphylococcus. Aquí nos da bien abajito los parámetros de referencia, si es que es una bacteria sensible, S, intermedio I, o resistente con la R. Esto fue lo que les dije, ¿no? Hace un par de diapositivas de cómo se registraba ya en el informe final. Y aquí tenemos, pueden ver, no se realizaba el antibiograma con todos los antibióticos que tenían disponibles, solo con algunos, con los que el laboratorio esperaba que vayan a causar una reacción frente a este estafilococos, ¿ya? Aquí tenemos contra penicilina, ácido resistente, ampicilina resistente, ampicilina más sulbactam resistente, pero ya amoxicilina más ácido clavulánico ya ha llegado a ser sensible. Luego, cefalotina sensible, cefalexina sensible, cefotaxima sensible, ceftriaxona sensible, ceftazidima sensible, tenemos amicacina sensible, gentamicina resistente. ¿Se dan cuenta cómo a pesar de que son de la misma familia de antibióticos, hay algunos que llegan a ser sensibles y otros son, la bacteria es resistente a ellos? Es por eso la importancia del antibiograma sobre el tratamiento empírico. Luego, ciprofloxacina sensible, levofloxacina sensible, eritromicina resistente, clindamicina resistente, vancomicina sensible, rifampicina sensible, cloranfenicol sensible, trimetoprim, sulfametoxazol resistente, tetraciclina resistente. ¿Se dan cuenta, no? Inclusive hay algunos antibióticos de acá que habíamos dicho son opciones de tratamiento, pero esta cepa ha llegado a ser resistente, ¿ya? De todos estos, a ver, vayamos a preguntarle a Cecia Ansieta Vega. ¿Cuál sería una opción de tratamiento para tu paciente? Solo decime una. La cefalexina, que es sensible.
Ya, cefalexina. Y ahora me va a decir, vayamos con Juaniquina Macías Jesús Leonardo. ¿Por qué tu compañera escogió la cefalexina como opción de tratamiento? A ver, ¿no está Juaniquina? Porque salió sensible para el estafilococos, Ya salió sensible. ¿Y qué me indica esto? que va a ir va a actuar y va a atacar a la bacteria, el estafilococo. Ya la va a atacar y la va a destruir, ¿cierto? Muy bien. Ahora aquí tenemos otros dos informes bacteriológicos. Este es el del San Juan, que les dije es idéntico a lo que nosotros tenemos en la guía. Tenemos el nombre del paciente, el registro, fecha, qué doctor lo atendió, consulta externa, sala, aquí sale CE, es consulta externa. Si no, saldría el número de sala y de cama en el que está internado. Informe bacteriológico, muestra esputo, examen solicitado, cultivo más antibiograma. Ya. Examen macroscópico, aspecto purulento. En el examen macroscópico es todas las características que a simple vista podemos ver. En el caso del esputo, ya tiene un aspecto purulento, podemos decir tiene un aspecto perlado, tiene un color herrumbroso, color asalmonado. Inclusive podemos mencionar el olor, cómo es que lo vemos, qué consistencia tiene, todo eso es examen macroscópico. En el examen microscópico ya es esto lo que habíamos estado aprendiendo. Leucocitos dice de 0 a 1 por campo, células epiteliales abundantes, eritrocitos ausentes, tinción de Gram, escasos cocos gram positivos, escasos leucocitos mononucleares, tinción de Ziel-Nielsen negativo, examen micológico negativo, cultivo, sin desarrollo de gérmenes considerados patógenos respiratorios hasta las 48 horas de incubación. ¿Ya? Antibiograma, muestra de Kirby-Bauer. Nos dice antimicrobiano que se utilizó y aquí nos da una lista, el resultado y aquí lo mismo. Y fíjense que aquí menciona antimicrobiano y los que actúan contra bacilos gram negativos y aquí antimicrobiano contra cocos gram positivos. Es como que ya te da una pauta de lo que observo, utilizo esto, si observo bacilos gram negativos, si es que observo cocos gram positivos, utilizo esta lista y se va a notificar como sensible, resistente o intermedio. Ahora, esto de acá que me diga que hay abundantes células epiteliales en una muestra de esputo, muchas veces nos habla de que ha sido mal tomada, ¿ya? De que más que esputo ha sido saliva. Nosotros cuando pedimos muestras de esputo hay que enseñarle bien al paciente cómo se debe expectorar. No es solo botar la saliva, lo que tenemos en la boca, sino la expectoración tiene que venir desde los pulmones, desde el pecho. Y esto de aspecto purulento es como que no sé tampoco si es que está saliendo negativo todo y que normalmente el aspecto purulento ya me diría, pucha, este tiene una infección a nivel pulmonar. Así que yo digo que la muestra no ha sido bien tomada. O quizás esta tinción de Ziel-Nielsen no fue correctamente realizada. Ahora aquí tenemos otro urocultivo. Este es de la Foyanini. Tenemos el paciente, aquí viene el nombre, la identificación también es importante. Siempre en todos los análisis que vean, radiografías, tomografías, lecturas de imagenología, análisis laboratoriales, hemogramas, química sanguínea, todo, siempre vean el nombre. ¿Dónde radica la importancia de que ustedes vean el nombre del paciente? Sé que parece algo obvio, pero ustedes deben identificar muy bien al paciente, uno, al que le están dando la interpretación, y dos, del que te dieron el informe, porque los errores siempre pasan, ¿ya? Somos humanos, nos podemos equivocar. Ustedes asegúrense de que a quien le están dando el informe laboratorial sea el paciente correcto. Bueno, sexo masculino, edad 12 años. ¿Cuál es la importancia de esto?
Datos epidemiológicos, ¿cierto? Ya me hago una idea de lo que puede ser, de lo que no. Urocultivo, examen directo, células epiteliales en escasa cantidad, leucocitos 4 a 6 por campo microscópico, está dentro de los parámetros normales, eritrocitos de 0 a 2 por campo microscópico, tinción de Gram, no se observan gérmenes, recuento de colonias, 0 unidades formadoras de colonias por ml de orina, cultivo bacteriológico sin desarrollo de gérmenes patógenos a las 48 horas de incubación, cultivo micológico sin desarrollo. Miren, aquí la muestra, orina chorro medio, nos da la fecha y hora de la recepción de la muestra. El antibiograma en este caso no se realizó, al igual que en este de acá de la izquierda, debido a que en el cultivo no se llegó a ver desarrollo de gérmenes patógenos, ¿ya? Así que no se vio la necesidad de que se haga una prueba de susceptibilidad antimicrobiana. Quizás el motivo de las dolencias del paciente no era una infección de tipo bacteriano, ha debido tener otra etiología, no se ha tomado bien la muestra, etcétera, etcétera. Hay distintos factores, ahí ya tengo que hacer la correlación con la clínica, con la epidemiología y todo lo que viene a ser la historia de la enfermedad actual del paciente. La historia de la enfermedad actual es parte de la historia clínica y es un relato de todo lo que pasó desde el primer síntoma hasta que el paciente llega a consulta. Aquí tenemos unos ejemplos de antibiogramas. Pueden ver que observamos distintos niveles de sensibilidad antibiótico. En este de acá, en el superior de la izquierda, pueden ver esta bacteria no le tiene miedo a los antibióticos, a lo mucho tenemos sensibilidad intermedia, pero luego de eso la bacteria es resistente a todos. En este de acá, pueden ver, se han colocado más discos de lo que la doctora Cheli nos enseña. Ella nos enseña que a lo mucho se colocan 5 para que puedas ver realmente y de una manera ya más específica cuál es el efecto de ese antibiótico contra esa bacteria. Porque se pueden dar situaciones como en esta de acá, que el halo de 2 antibióticos ha llegado a chocar y se forman estas como que pasillitos, ¿ya? Podemos ver aquí esta bacteria sería sensible, podemos ver algo de resistencia intermedia, podemos ver resistencia total. En este acá, el inferior de la izquierda, lo mismo, pueden ver cómo se unen estos halos y fíjense, hasta cambian de forma, es como que se enlongan un poquito más. Y también en esto radica el concepto de sinergismo antibiótico, de que yo voy a unir 2 antibióticos, mucho mejor si son de mecanismos de acción diferentes y se van a potenciar entre sí para llegar a destruir la bacteria. Luego tenemos aquí en la derecha, fíjense, tenemos más discos, más ejemplos de cómo puede darse. Fíjense, aquí este halo de acá está interesante en el sentido de que en esta parte de acá está recto, pero todo esto de acá es como, está bien redondito, ¿no? Uno esperaría que el halo sea más grande, que igual cubra esta parte de acá. Pero supongo que tiene algo que ver con que las bacterias eran resistentes a este antibiótico. Y aquí pueden ver, igual son resistentes a estos antibióticos, crecen alrededor del de acá sin ningún problema, pero como aquí hay un antibiótico que es altamente eficaz contra las bacterias y las destruye, se forma esa unioncita y llega a destruir igual las bacterias hasta ahí. Aquí tenemos un poquito de resistencia intermedia, aquí igual resistencia intermedia o resistencia total en este caso. Hay distintos ejemplos, ¿no? Y hay distintas maneras también para interpretar. Ahora hablemos un poco del método de dilución en caldo. En un primer momento, el método estándar utilizado para las pruebas in vitro fue el de la dilución en caldo, que proporcionaba un resultado cuantitativo. El método de Kirby-Bauer es más cualitativo que cuantitativo, porque a pesar de que cada disquito nos señala en qué concentración ha sido impregnado con el antibiótico, yo, en lugar de poner el mismo antibiótico en varias concentraciones, se suele poner distintos tipos de antibióticos. Bueno, en cambio, en el método de dilución en caldo, ¿por qué decimos que es cuantitativo? Porque voy a utilizar el mismo antibiótico en distintos tubitos. Ustedes recuerdan de que había
diferentes tipos de medios de cultivo bacterianos, ¿cierto? Tenía algunos medios de cultivo sólidos, semisólidos y líquidos. El método de Kirby-Bauer es para medios sólidos, el de Müller-Hinton. En cambio, el de dilución en caldo se utiliza igual el de Müller-Hinton, pero en su forma líquida, ¿ya? ¿Y qué es lo que voy a hacer acá? En cada tubito voy a colocar el mismo antibiótico, vayamos a decir, en todos voy a colocar amoxicilina, pero en esos 10 tubitos que tenga, voy a colocar en cada uno una concentración diferente. En uno voy a colocar 0.5 microgramos, en el otro 0.8, en el otro 1 microgramo, en el otro 2 microgramos, y de esa manera voy a ir escalando, ¿ya? ¿Cómo es que voy a saber que es eficaz o no contra la bacteria? Por el concepto que manejamos en la anterior clase, en los medios líquidos, para saber que existe un crecimiento bacteriano es que se van a volver turbios, ya no van a ser transparentes como una agüita, no, van a estar turbios, van a estar opacos. La concentración inhibitoria mínima, o SIM, es la medida de la sensibilidad de una bacteria a un antibiótico. Es la mínima cantidad de antibiótico que es capaz de impedir el crecimiento de un microorganismo en unas condiciones normalizadas. Es decir, de que haya un buen pH, una buena temperatura, una buena concentración de oxígeno, ¿ya? En un ambiente ideal para la proliferación bacteriana, a eso voy a añadir distintas concentraciones de antibiótico y voy a ver cuál es la concentración mínima que debe haber antibiótico en este medio de cultivo líquido para que ya no haya crecimiento bacteriano. Es ahí donde voy a determinar mi SIM. Se colocan concentraciones decrecientes del antibiótico en tubos con un caldo de cultivo. Este mantendrá el crecimiento de las bacterias. Los antibióticos se preparan en soluciones madre concentradas y luego se diluyen en caldo hasta obtener las concentraciones apropiadas. Es decir, yo voy a agarrar mi antibiótico, vayamos a poner que es una suspensión, lo voy a preparar y luego en mis 10 tubitos que tenía con el medio de cultivo para las bacterias, voy a aplicar concentraciones diferentes. En uno voy a poner una gotita, en el otro 2, en el otro 3. El que tenga 3 gotitas va a tener una concentración mayor de antibióticos que el que tenga una. Háganse esa idea para poder simplificarlo un poquito más. Un tubo de caldo se mantiene sin inocular como grupo de control. Es decir, de mis 10 tubitos, uno lo voy a dejar sin ponerle bacterias, ¿ya? Después de un periodo de incubación adecuado, se observa turbidez en los tubos inoculados. Esto indica el desarrollo bacteriano. La bacteria crecerá con el tubo control, en el tubo control y en todos los que no contengan suficiente antibióticos que sea capaz de inhibir su desarrollo. Perdón, no se refiere a la inoculación con la muestra, sino con el antibiótico. Es decir, de los 10 tubos que tenga, en uno no voy a colocar ninguna gota de antibióticos, ¿ya? Esto es para tenerlo como mi control. Cuando ustedes ven que en algún experimento, en algún laboratorio de análisis científico, laboratorial, tienen siempre su grupo de control, nos vamos a estar refiriendo a un grupo que no va a ser afectado por el experimento, ¿ya? Porque así vamos a ver cómo se desarrolla la situación si es que no existiera este otro factor, en este caso el antibiótico. La bacteria en ese tubo va a crecer sin ningún problema y vamos a utilizar este grupo de control para comparar con los otros tubitos que sí han recibido antibióticos. Los grupos donde el antibiótico en esas concentraciones no haya sido capaz de destruir a las bacterias, igual habrá un crecimiento bacteriano y se va a parecer a nuestro tubito control, va a estar opaco, va a haber turbidez. En cambio, en los grupos donde esa concentración que aplicamos de antibiótico haya sido suficiente para destruir las bacterias, vamos a observar de que tienen un color más límpido, es más claro, ya va a estar tener un aspecto más de limpio, de que no ha habido un desarrollo bacteriano. La concentración de antibiótico que presenta ausencia de crecimiento es la SIM. Es decir, si es que yo tengo tubos de 5, 4, 3, 2, 1 de concentración
y a partir del tubo 3 veo que ya no hay crecimiento, que ya no tiene ese aspecto turbio, eso voy a determinar como mi SIM. Y voy a colocar, bueno, la SIM viene a ser 3 microgramos por ml. Prueba de dilución en el caldo de Müller-Hinton, diluciones seriadas antimicrobianas. Bueno, aquí podemos ver, se aplica primero, tenemos todo nuestro caldo de cultivo, luego voy a inocular con el antibiótico y lo voy a llevar a la incubadora. Y aquí tenemos las concentraciones de antibióticos, 0,05, 0,1, 0,2, 0,8, hasta 50 microgramos por ml. Pueden ver acá, bueno, de entrada se van duplicando las concentraciones de antibióticos y aquí tenemos nuestro control sin antibióticos, es decir, estas bacterias van a crecer sin ningún problema. Pueden ver en todos estos tubitos, los que hay más a la izquierda y tienen una concentración mucho menor de antibióticos, han agarrado ese aspecto más oscuro, más turbio. Ha habido desarrollo bacteriano. En cambio, a partir de la concentración de 0,8 microgramos por ml, vemos que ya no existe crecimiento bacteriano. Tiene este aspecto más límpido. Es acá, entonces, desde el punto que yo veo que ya no existe crecimiento bacteriano, que voy a determinar mi concentración mínima inhibitoria, mi SIM. Bueno, y aquí sucede lo mismo. Crecimiento del microorganismo, bueno, se le incuba toda la noche. Tenemos nuestras distintas concentraciones. En la parte derecha están las más bajas. Y ya si esto lo lleváramos hiciéramos un subcultivo en un agar ya sólido, podríamos ver de que hay en las concentraciones menores existen crecimiento bacteriano, crecimiento de colonias fácilmente observables. Y aquí a partir de 4 microgramos por ml en el subcultivo ya no se observa. Entonces, ¿cuál sería mi SIM? 4 microgramos por ml. ¿Por qué me importa conocer la SIM? Va a ser porque aquí va a radicar al momento de dosificar mi antibiótico, que voy a saber qué concentración debe haber de antibiótico en los tejidos para poder destruir a las bacterias causantes de la infección. Bueno, yo me voy a basar en todo lo que viene a ser farmacodinámica, farmacocinética, todo lo que viene a ser la parte de dosificación según peso, edad, etcétera, del paciente, para llegar a tener en claro de que habrán estas concentraciones en sangre en los tejidos. Y aquí algunos ejemplitos, pueden ver, los tenemos enumerados del 1 al 10, y pueden ver que a partir del 5 ya comienza a haber menor turbidez, 4, en el 3 ya está limpio. ¿Se dan cuenta, no? Ya está muy, muy limpio. Aquí lo mismo, pueden ver la diferencia. En el aspecto, uno tiene un aspecto bastante límpido, el otro sigue siendo turbio. Aquí ha habido crecimiento bacteriano, en este todavía. Se ha mantenido intacto. Luego, por último, el método epsilómetro o e-test. Acá es un método más reciente, es una combinación de características de los dos métodos anteriores. En la imagen podemos ver, es una caja de Petri también, y pueden ver que ha habido un estriado de las bacterias en todo el medio de cultivo. Y además se han colocado estas cintitas. Estas cintas acá ustedes pueden ver, tiene una sigla en la parte de arriba. Esta sigla es lo mismo que los discos antibióticos. Nos señala con qué antibiótico han sido impregnadas estas cintitas. Y además, estas cintas poseen distintas concentraciones a lo largo de la misma. Aquí podemos ver que en la parte más inferior de esta cinta del medio tenemos 0.16, 0.23, 0.32, 0.47. Fíjense, tenemos hasta 256 microgramos por ml. Son concentraciones distintas. Y si se fijan acá, ¿en qué se basa este test? Dijimos era unión de ambos.
Cada uno de estos números nos señala una concentración diferente de antibióticos. Es un mismo antibiótico, pero a distintas concentraciones, ¿ya? ¿Cómo voy a saber cuál es mi SIM? Voy a buscar la parte más angostita, donde ya no haya crecimiento, y aquí ya puedo comenzar a interpretar. Bueno, aquí estoy viendo sensibilidad intermedia. Mi SIM para empezar sería en 38, 0,38 microgramos por ml. Sin embargo, aún no hay un halo lo suficientemente grande, vamos a decir, como tenemos acá arriba, si tuviéramos ya 48 microgramos por ml. El tema es que igual estas concentraciones bastante altas llegan a ser perjudiciales para el paciente, así que ahí entra como que, bueno, ¿qué hago entonces? ¿Cuál escojo? Bla, bla, bla. Pero eso es para otro tema, otra clase. El e-test se trata de una técnica cuantitativa en placas que permite obtener una lectura directa de la SIM en microgramos de ml, ya que se emplean tiras plásticas impregnadas en concentración crecientes de antibióticos. Con crecientes nos referimos a eso que vimos, que aquí abajito están las concentraciones más pequeñas y arriba las concentraciones más altas. El microorganismo se inocula en una caja de Petri. La doctora ya abrió sala. Bueno, recién le toca a las 11:30. ¿Sí? El microorganismo se inocula en una caja de Petri y sobre ella se deposita la tira del o los antibióticos a ensayar. Se incuba durante 16 a 24 horas a 35 hasta 37 grados centígrados, la temperatura normal del cuerpo humano, y se valora la zona de inhibición de cada tira. Y bueno, acá ya tenemos otros ejemplos, podemos ver distintas concentraciones de antibióticos, tenemos las siglas. Aquí nos señala directamente, fíjense dónde es que comienza el halo, esa es nuestra concentración inhibitoria mínima. En este caso 0,25 microgramos por ml. ¿Bien? Ya a partir de esta cifra es que puedo comenzar a considerar mis dosis para tratamiento. Yo comenzaría más o menos en 1 microgramo, porque fíjense aquí ya el halo está de un tamaño muy bueno. En este caso de acá, van a ver, tenemos una misma cinta, pero con 2 antibióticos diferentes a cada esquina. Y en concentraciones distintas también, como pueden ver. Uno es capaz de destruir a la bacteria es sensible, y el otro, la bacteria es resistente. En este de acá tenemos fíjense, tenemos hasta concentraciones muy altas de antibióticos. Tenemos 1024 microgramos por ml. Aquí tenemos una SIM un poquito más alta, tenemos aproximadamente entre 75 y 0,75 y 1 microgramos, recién la concentración inhibitoria mínima. La SIM se lee directamente observando el punto más bajo de la elipse que presenta el crecimiento. Aquí vemos una comparación entre el método de difusión de Kirby-Bauer y el test del epsilómetro. Aquí pueden ver todas estas cintas de acá. Todas llegan a tener cierto efecto sobre las bacterias que han sido cultivadas, pero va a depender de la concentración de cada antibiótico para tener el efecto deseado. Hay algunos que concentraciones menores llegan ya a destruir las bacterias, en cambio otros recién en concentraciones un poquito más altas van a ser capaces de inhibir su crecimiento. Ya, vayamos a hacer esto un poquito rápido para que vayan a clase. ¿Qué pasos incluyen el análisis bacteriológico? Esto ya lo saben, es examen directo, tinción de gramos y el Nielsen, cultivo, identificación, antibiograma e informe final. Busca el significado de los siguientes términos. Aquí nos habla de medicamentos que combaten infecciones causadas por bacterias en los seres humanos y los animales, ya sea destruyendo las bacterias o dificultando su crecimiento y multiplicación. Tenemos los antibióticos. Susceptibilidad a los antibióticos es el grado en el que el antibiótico llega a afectar al microorganismo, es decir, si es destruida o si se detiene su proliferación por acción del antibiótico. Y por último, prueba microbiológica que se realiza para determinar la susceptibilidad de una bacteria a un grupo de antibióticos es el antibiograma, que es todo lo que vimos en esta clase. Todos esos métodos son métodos de susceptibilidad de antibióticos.
Cuando el antibiograma se observa que no existe crecimiento alrededor del disco del antibiótico, es decir, hay un halo, significa que la bacteria es sensible o resistente, chicos. Sensible. 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 ¿Ya? ¿Qué significa cuando la bacteria crece alrededor del disco antibiótico? ¿Es sensible o resistente? Resistente. Es resistente, ¿no? Porque el antibiótico no le llegó a hacer nada a la bacteria. ¿Qué significa resistencia natural a un antibiótico? Es la capacidad de la bacteria de no verse agredida por el antibiótico por características propias de la bacteria. Por ejemplo, que no haya existencia de los sitios diana, de los lugares de acción, por ejemplo, un micoplasma contra un betalactámico, los betalactámicos inhiben síntesis de pared celular, un micoplasma no tiene pared celular, entonces va a tener resistencia natural a los betalactámicos. Cita los 4 mecanismos de resistencia bacteriana. Creo que esta pregunta ya no está en la guía de este año, creo que está en otros temas. Bueno, producción de enzimas, alteraciones de receptores, bombas de resistencia activa, transporte alterado del antibiótico. ¿Cuál es la utilidad del antibiograma? Medir la sensibilidad de una bacteria a la que se cree causante de un cuadro clínico ante distintos antibióticos de diferentes familias para determinar un tratamiento a seguir. ¿Ya? Interpreten el siguiente antibiograma. 1. Podemos ver acá que hay crecimiento de la bacteria alrededor del antibiótico, es decir, el antibiótico no ha sido capaz de frenar a la bacteria. Entonces la bacteria es resistente. 2. Podemos ver un halo de gran tamaño. El antibiótico ha sido capaz de inhibir a la bacteria, de destruirla, de frenarla. Entonces la bacteria es sensible, sí le llega a afectar el antibiótico. 3. Aquí tenemos un halo que es de menor tamañito, sí, pueden ver. Entonces lo nombramos como sensibilidad intermedia. Y lo mismo para la 4 y la 5. Es un halo, pero de menor tamañito. Y aquí tenemos la 6, al igual que en la 1, la bacteria no le importó que esté ahí el antibiótico, así que la bacteria es resistente. ¿Qué son las betalactamasas? Son enzimas producidas por algunas cepas bacterianas que inhiben la acción de los betalactámicos, es un mecanismo de resistencia. Y 3 tipos de enzimas betalactamasas, tenemos penicilinasas, betalactamasas de espectro extendido y carbapenemasas. Ya, creo que esto ya lo hicimos, ¿no? El tema de antibióticos. Sí, eso es el tema de antibióticos, José. Sí. Ya. Entonces, eso sería todo, chicos. No sé si hay alguna pregunta al respecto del tema. Recording stopped. ¿Tienen preguntas o no?